Bueno, pues ante todo, bienvenido, buenas tardes a todos y todas. Totalmente. Ya para mí ya es que va Unido. unido. Eh, bueno, comentaros que ya de este año es la última presentación que tenemos. Pues no sé si hemos tenido este año como 30 presentaciones, una cosa así, que ya para el próximo día ya hablaremos de las cositas que hemos hecho, pero bueno, la verdad que está muy bien. Bueno, ya vamos a despedir el año con Flores, que ya has venido ya como una o dos veces, ¿no? Este año, ¿no? A la presentación del libro infantil, Sí. a Ujú. la charla de mediación, Sí. sobre mediación, Ujú. y ahora A esta otra esta presentación, otra ¿no? presentación. Que, bueno, yo sé que está mal decirlo, pero por mi parte, pero bueno, estoy muy contento porque este es el segundo libro que maqueto y que edito para Flores. La verdad que me ha encantado poder hacerlo. Eh, y bueno, tenemos un tercero que ya está ahí también medio medio, pero bueno, Claro, ese ya lo dejaremos para más adelante. Y el de la, que también es de las poesía, nanas. Las y el de nanas. las nanas Y en la también. segunda parte de poesía infantil, que esa ya Ajá, estoy en ello. bueno, Que todo esto que parece mucho, os ujú. tengo que comentar que todo mi elenco de poesía los tiene almacenados Sí, Manu, porque cuando me pasó lo de la vista, ujú. mi vista no va a ir a mejor, sino que cada vez va a ir a peor. Entonces, todas mis poesías, muy buenas tardes, todas mis Hola. poesías quedaron como resguardadas y toda mi producción literaria la tiene él. Es cierto, es Entonces, cierto. esos son todas mis poesías que yo tengo hasta marzo de este año, porque de marzo para acá tengo algunas que son nuevas, pero toda mi producción literaria la tiene Manu, como si fuese en guardia y custodia. En relación a esta persona, que no ve muy bien, y me tenéis que perdonar en primer lugar porque es que esta luz me mata y hago siempre lo posible para ser muy valiente. Y le digo, Manu, tal como tengo el diagnóstico en oftalmología, pues no voy a ver mejor. Entonces yo quiero que todas estas poesías mías las tengas tú guardadas y tal como tú vayas viendo, se van a ir organizando. Entonces, pues claro que sí, él está contento, yo estoy contenta porque al fin y al cabo es como una caja de caudales, ¿no? Yo voy a un banco, no tengo ni un euro, pero tengo todas las poesías guardadas. Eso sí es verdad. Mira, quería empezar con una... Pero yo Sí. tengo que decir primero que muchísimas gracias a todas las personas que estáis aquí porque la tarde está malísima y por lo menos 9 personas me han dicho que no iban a venir por el tiempo. Entonces Oh, yo agradezco a los que estáis aquí porque da igual que estuvieseis 4 como si estuvierais 158. Para mí la energía que hay aquí, eso es única. qué linda es. Mira, yo te quería hacer una primera pregunta, Flores. Muy bien. Hola, ¿qué Ah, tal? buenas tardes. Ay, qué graciosa. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Podéis acercaros más hacia adelante, ¿eh? Que estáis aquí más cerquita. Y además, gracias. Mira, yo te quería hacer una primera pregunta, Flores. ¿Sí? Y una de las cosas bueno, tú sabes, yo tiendo a profundizar mucho. Y una de las cosas que yo estaba pensando, ¿no? Es qué necesidad profunda en tu alma, ¿no? Satisface tu acto a la hora de escribir. Ay, me satisfizo mucho el que para mí el empezar a escribir fue como un acto terapéutico, ¿no? Yo siempre digo, siempre que hay, por ejemplo, una venta de libros, la poesía no suele venderse más que una novela. Va todo el mundo por la novela, ¿no? Muy difícil que alguien compre un ensayo, es muy difícil que compren un libro científico, pero tan difícil es que compren un libro de poesía. La poesía en sí es como el mensaje misterioso del alma que en una serie de versos pueden decir lo mismo que la Ilíada.
Entonces, para mí yo empecé a escribir desde muy chiquitita, que esto te lo he contado muchas veces en las veces que he venido yo a hablar contigo, incluso en Quiñones, cuando la presentación del libro infantil, pues era como una terapia, ¿no? Yo era una persona que siempre he tenido mucha imaginación, ¿no? Y yo veía, pues, qué pasaba si un ángel bajaba o un dragón volvía. Pues nada mejor que a lo mejor contar con poesía. Entonces me salía en forma de verso, ¿vale? Y yo siempre digo, es cierto que la poesía, por ejemplo, los niños asiáticos, lo primero que leen son poesía. Para leer poesía hay que leer muy bien, porque el ritmo, las comas y los puntos te dicen en secuencias versales una gran historia. Hoy día, ¿qué ocurre? Hoy día, ¿no? Pues que si yo te digo, el templete tiene una araña, o qué suelo tan sucio, ay, quizás en la esquina encontré una cucaracha, y va rimando. Eso son palabras rimadas, pero yo eso no lo veo como si fuera un poema, porque un poema tiene que tener un principio, un contenido, una historia y un final. Y en ello pones toda tu vida, sea para escribir un poema para un amigo, para un enamorado, para un árbol, tiene que tener eso, ¿no? Entonces, tan difícil es que no hay muchos niños ni jóvenes que lean poesía. ¿Por qué? Porque para leer poesía no es que no se tengan libros, sino que hay que interpretar y conocer muy bien lo que se va diciendo. Entonces yo siempre digo, para mí siempre ha sido una terapia, contestando a la pregunta. Y cuando mis padres o me castigaban o me decían, ¿por qué te quedas aquí? Pues yo escribía, me asomaba a la ventana y le escribía una estrella, a la luna, y todo eso lo tienes tú guardado desde hace mucho tiempo. Igual nació el libro de Para ti que aprendiste a leer, porque yo estaba embarazada y las neuronas me dieron por escribir poesía infantil, y yo nunca he escrito poesía infantil, quedó súper chulo y súper lindo, y nunca he escrito. Y todos los que yo tengo son poemas que son casi reflexiones, ¿no? Que después voy a leer unas cuantas que tengo aquí, que son cosas de la vida cotidiana y de la vida diaria. Entonces podemos decir que la escritura como compañera tuya, ¿no? Ha sido en realidad desde la infancia. Total. Eso sí es cierto. Y la chispa, por ejemplo, que te impuso a empezar a componer versos específicamente para los niños, que te vino desde el embarazo. Estaba yo embarazada y lo mismo que te digo, que escribí un poema que se llama Un día en las carreras, que fue de una amiga mía, de un apellido bastante conocido en Cádiz, de Ronsoro, de mi misma edad. Pues murió con la heroína, entonces yo hice un poema que se llama Caballo de sangre mortal, por aquello de la heroína que le llamaban el caballo. Y yo tenía 13 años. Fíjate. Entonces quiere decir, yo no sabía que me iba a quedar embarazada, yo no sabía que iba a escribir poemas de él, y cuando estaba embarazada, pues yo le cantaba en la barriga a mi hijo, le cantaba cosas, a la nana, nana, nanita, nana, nanita, nana, nanita, nana, y ya empezaron a salir los poemas del libro de poesías infantiles. Y surgió de eso, por una necesidad. Porque yo, por ejemplo, una pregunta que también tenía aquí es que bueno, más o menos la vas contestando, ¿no? Pero, ¿cuál fue el momento o la motivación emocional que te llevó a crear y publicar? No, perdón, me confundí con la pregunta. ¿La sencillez del lenguaje infantil exige una honestidad o un desafío particular para la pluma? Es dificilísimo. Escribir para niños es muy difícil. Además, yo siempre lo digo. Gloria Fuerte, una persona que de apariencia muy masculina, muy robusta, era una persona súper sensible. Y escribir para niños es muy difícil porque el ritmo del poema del niño tiene que ser un ritmo que casi a ellos les suene para que se lo lean, ¿no? Y si tú te das cuenta, en todos los poemas que son infantiles son como casi canciones, ¿no? Cloc, 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 salta mi bata, los charcos a saltar. Siempre con este compás es súper difícil. En cambio, cuando yo cojo un lápiz, igual que te ha dicho aquí mi amigo Juan Salvador, este bolígrafo ha escrito muchos poemas, pues él sabe, igual que yo, que cuando hemos ido a hacer algunos de la mujer o de los mayores,
en un lápiz sale eso, es que me sale, yo no te lo puedo decir, pero sale. Sale, y quieras que no, pues ¿cuál es la necesidad? Pues yo creo que la necesidad es de comunicar, o egoístamente descubrirte hacia la persona que va a leerte. Y que muchas veces aquí hay gente, algunas personas, pues a las que yo le he escrito algunos poemas, y poemas muy fuertes y muy duros, y porque en ese momento, pues, era necesario que eso lo hiciese, ¿no? Me pido perdón, por ejemplo. Me pido perdón por no quererme, y que lo leí el último día en el Congreso Internacional de Poesía, ¿no? Allí en Bornos. Muy bonito. Y ya te digo, y no era mío, es de una amiga a la que quiero con el alma, y en ese momento pues lo necesitaba, porque era para decirle, niña, quiérete que vales mucho. Mira, yo te quería... Bueno, y tú también tienes una reflexión muy bonita poética, sí, es cierto. Ah. Es cierto. Mira, yo te quería preguntar también otra cosa, porque yo creo que también es importante, ¿no? ¿Cuál es el momento o la motivación emocional, ¿no?, que te ha llevado a crear, por ejemplo, este segundo libro? Este segundo libro nació de una conversación entre tú y yo que dijimos, Neruda, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Digo, ya está. Voy a elegir 20 poemas vivos y 5 reflexiones poéticas. Las reflexiones poéticas son muchas, ¿eh? Tengo muchísimas en casa. Lo que pasa es que elegimos las 5 mejores. O las 5 mejores no, las 5 que más en ese momento, en ese contexto, ese momento, me parecieron de acorde. Porque lo bonito de la literatura es que está viva. A lo mejor en este contexto no las hubiera elegido otra. Claro. Eso es muy importante. Mira, por ejemplo, dices que la poesía es una medicina, ¿no? Dice, ¿cómo te ayuda a transformar tus miedos, frustraciones, injusticias en versos? Totalmente. Yo creo que la pluma y el bolígrafo de una persona es mucho más importante que un fusil, que una pistola. Ese te mata al instante, pero en cambio, versos que quedan escritos para toda la vida. Víctor Jara, por ejemplo, García Lorca. Lo mató una bala, ¿no? O lo mataron X. Qué pena. Pero quedó escrito, ¿no? Y eso queda para la posteridad. Entonces yo, en muchos poemas que tú también conoces, yo he ido sacando todo lo mío que no te puedo decir en un momento determinado, pues te lo digo y ya está. Entonces, verdaderamente, pues también es eso. Y hay una cosa que a mí me pareció muy bonita, ¿no? Que dice que ser vulnerable, ¿no?, te hace sentir fuerte, ¿no? ¿De qué forma el acto de desnudarte y quitarte la máscara al escribir te permite conectar realmente contigo y con los demás? A ver, yo soy muy honrada conmigo mismo, es decir, yo soy muy crítica. Soy una persona que tengo mucha paciencia, aunque parezca que quiero todo repentino, y es todo lo contrario. Yo puedo ser muy activa, pero soy muy reflexiva. Y puedo pensar mucho las cosas y decir, esto no me gusta, por esto y por esto, y sé, ¿no? El hecho de desnudarme a mí mismo, pues muchas veces me da miedo, porque esa vulnerabilidad te quedas desnuda, ¿no? Entonces la gente, la que te quiere, pues te quiere como tú eres. Pero la persona que no te quiere dirá, mira esta, ¿no? No sé. Y hay mucha gente que no son honestas. Y no voy a decir buenas porque yo no soy nadie para juzgar a nadie bueno o malo, pero no son honestos. Y la persona honesta es aquella que se quiere a sí misma y es buena y sabe ponerse en los zapatos de las personas. Y si una persona no se pone en los zapatos de otra persona, jamás va a saber nunca en la vida, nunca, lo que esa persona siente. Y porque tú sabes perfectamente, y muchos de los que están aquí, que yo lo he pasado muy mal con lo que me pasó en el ojo, porque yo no me esperaba nunca no poder leer. Yo estaba matriculada en filosofía, tuve que dejar eso. Tuve que dejar eso, para mí eso fue muy horrible. Pero bueno, analizas tu vida y dices, bueno, me quedan muchos años todavía por vivir, ¿no? Claro. El hecho de que yo en una parte no pueda tenerla totalmente realizada o no pueda leer todos los libros que yo me leía antes, bueno, pues me leo pocos, intento sacar adelante mi poesía, voy a dársela a alguien de la que confío, están en guardia y custodia. Flores, ¿qué te parece esto? Pues mira, Manu, me parece bien, o no me parece bien, me parece esto. Ah, vale, pues perfecto. Tú sabes muy bien
que el hecho de este libro, cuando lo vimos, tenía una serie de formatos aquí. Y dijo, no, Viola, no, pues mira, negro quedaría mejor. Es decir, que todo eso son cosas que tú te sientes agradecidas con las personas que te quieren y te ayudan, ¿no? Y verdaderamente, pues una persona que no sea honesta, pues pensará, mira, esta va por la vida, a lo mejor sin ver y mira que está publicando un libro, ¿no? Pero es que precisamente no es así, es todo lo contrario, es una terapia hacia mí para saber que la vida continúa, que hay que ser valiente y que hay que hacer todo eso. Mira, todos estamos de acuerdo que tú eres un entramado de pasiones, ¿no? Entonces, yo también me he preguntado una cosa. ¿Tu formación como psicóloga social influye en la sensibilidad con la que escribes sobre temas humanos y sociales? Vamos a ver, yo creo que todas las personas, bueno, la psicología te enseña muchos métodos, como haces el perfil de una persona, qué crees tú que esa persona puede ser, pero en verdad todos somos psicólogos. No sabemos por qué, pero a la gente de antemano, sin conocer, nos dice, uy, pues esta persona me parece a mí, ese me parece a mí, muchas veces está juzgando una cosa que no es, que puede ser o no ser, ¿no? El hecho de yo estudiar psicología, pues sí, me gustó mucho, la psicología social me gusta mucho, porque encuentras tu lugar en el contexto en donde estás en ese momento. Y te hace pensar que si tú estuvieses en otro contexto, ¿serías la misma persona? ¿Pensarías lo mismo? ¿Estaríamos arrastrando nuestros miedos y nuestras conjeturas y nuestras normas, nuestros derechos de donde hemos nacido? ¿Por qué si esta persona que está en ese momento aquí puede pensar esto o es de esta religión? Eso me gusta, ¿no? Me gusta analizarlo. Luego yo lo que me hice la especialidad de orientación y evaluación socioeducativa, cosa que me gusta mucho porque hay muchas maneras de llegar a querer aprender. Tú ayudas a esa persona a que se quiera y aprender por muchos caminos que la gente siempre está normalizado que hay por ese camino. No, señor, tú puedes llegar a hacer una carrera por otros caminos y llegas al mismo lado. Lo que pasa es que te tienes que querer. Si tú te quieres, tú avanzas. Si no te quieres, no, nada. Mira, leyendo el libro, ¿no? Prométeme que lo has leído. Ah, no me ha quedado más remedio. Leído, releído, ya ves. Mira, invitas a que la gente encuentre su propia experiencia humana, ¿no? En tus poemas. ¿Qué emociones universales buscas despertar en los lectores con tu viaje interior? Vale, pues yo voy a leer uno que... Si os guiño el ojo, es para que veáis que ve. Mira, esta se llama Una cuna de tristezas y de asfalto. Ahora que estamos en Navidades, ¿no? Y dice así. De asfalto y tristeza es la cuna, acolchada de tibio cartón humedecido, donde lamentos de alcohol y llantos nadie escucha. Y fácil es trocar por dulces cantos, mas el que habita en esa cuna callejera no es otro que otro Cristo rezagado que ni el espacio ni el tiempo han comprendido. Postrado, en actitud fetal y replegado, despojado de amigos y familia, se acuna con su niñez canturreando. Silencio, mucho silencio, mucha pena. Maltrechos y dormidos están sus sentimientos, los más hermosos, los más humanos, y allí se quedan en esa cuna de tristezas y de asfalto. Bonito. Y no sé, este también os lo puedo leer, ¿no? Dice así, se llama Frenando el tiempo, ¿no? Este surge de un cuadro que tengo en casa. Estaba yo en Valdepeña y entré en una exposición y me encantó un cuadro que es así chiquitito, chiquitito. Y yo dije, para mí, digo, uy, ese poema parece que está frenando el tiempo. Y la pintora de ese cuadro me dijo, venga, compón un poema y me lo traes mañana. Y yo compuse este poema y tengo el cuadro en mi casa. Sobre ella, nave bípeda encadenada a bellos sueños, que al montarla en pedaleo cansino chirriar escucho, y por más que corriera sobre el sillín confundo, la nube mansa con la prisa inquieta.
La brisa cortante me trae olor a recuerdos violáceos tamizados de seda. Entregada me conduces y yo, tras tus pasos, voy frenando el tiempo. Muy bonito. Y a otro, a nuestro pequeño limonero, por ejemplo, ya que me hablas de sensaciones. Sí. Yo tengo un limonero en mi casa, en el patio, que es enorme. Y llegó un momento en que el limonero no crecía, ¿no? Y mi marido en aquel entonces, porque yo hace mucho tiempo que me divorcié, quería cortar el limonero. Yo decía, pero por favor, ¿cómo va a cortarse el limonero? Eso es imposible, no puedes cortarlo, eso tiene vida. Entonces yo le compuse este poema, se lo compuse yo. Ese limonero nuestro, de apariencia grotesca, carente de hojas, se las pide al viento, porque él fue quien se las quitó. Susurra triste en las noches tranquilas y le sonríe a la luna que lo hizo nacer. Surge entre la espesura del tupido césped, blandura que le brinda a sus jóvenes pies y le coronan escasos limoncitos, frutos inactivos de su gran procrear. En marzo lunero te trajimos a casa y sembrado fuiste en nuestro jardín, como muestra recia de esa gran filosofía, un árbol, un libro y un hijo que está por nacer. Y no cortó el limonero. Y un día en las carreras, y le pongo así, ¿no? Para mi amiga a la que no le dio tiempo a vivir, ¿vale? Ese es lo que yo le pongo, y se llama así, un día en las carreras. En no tenía yo 14 años todavía, ¿eh? Caballo de sangre mortal, que en prado pobre naciste, para trueque de más armas y de algún político favor. Ayer corriste en el hipódromo de la vida, por la calle de la inocente juventud, y los interesados solo en el primer premio no dejaban de apostar. Al caballo, heroína, el jinete de traficante, el cuidador, un camello de la cuadra oscuridad. La carrera comenzó. Atención, ya tomaron la salida. ¡Qué tensión! Nervios electrizantes. ¿Qué no veo? ¿Qué pasó? Escucho en el altavoz atenta. El ganador, heroína. Por una cabeza, señores, ganó el gran premio de la vida. Los premios por ventanilla. Y allí, en papelinas de plata, recogían recompensa todos los que apostaron por un enganche sin riendas. Hoy corre en el mismo hipódromo el gran favorito heroína. Todos apuestan por él, y yo, por un soplo que he tenido, suplico a los que quieran triunfar que apuesten por una joven yegua cuyo nombre es Libertad. Y esta, silenciadas a no existir, perdón me pido. Para ti, amiga, porque el día que te perdones, sanarás. Si pedir perdón me sana, tal como se ha dicho desde antaño, sanar desde este momento quiero, y a pedir perdón empiezo por no quererme, porque tarde es nunca para arrepentirse, más nunca es tarde para comenzar de nuevo, y a pedir perdón empiezo por no quererme, porque ya me sobra la noche y egoístamente desmiento cada instante que me queda para tener solo el olor a azahar y a hierba luisa. Pido perdón por no quererme, porque quiero seguir aprendiendo y es ahora cuando tengo la intención de llenarme de saberes, pero solo me falta saber escucharme. Pido perdón por no quererme, porque no tengo justificación, pidiéndome a mí misma llorosas disculpas para que no se vuelva a repetir. Repetir no quisiera, y así lo espero por mí. Pido perdón por no quererme, por tantas veces que paré mi vida por oír tus lacios lamentos, y jamás te volviste una sola vez para mis llantos escuchar. Me pido perdón porque no supe valorar mis talentos, esperé siempre que tú lo hicieras, y así sentirme amada por ti. Me pido perdón por empeñarme en utilizar el forzado silencio hasta enfermar, y nunca nadie se fue dando cuenta. Supliqué, buscando ese alguien que nunca cerca de mí apareció. Me pido perdón otra vez por no cuidarme,
por no quererme y no tener el valor de romper el costoso papel con que envolver el envase reciclado de mi dolorosa vida. Un sincero perdón me otorgo a mí misma por hacerme tanto daño. Tanto daño me hice que espero perdonarme sinceramente algún día. Con todo esto aprendí que perdonarse una misma es el más duro, doloroso y auténtico de todos los perdones. Y bueno, podemos leer este, ¿no? Que puedes hacer otra preguntita, si quieres. Sí, mira, por ejemplo, por repasar un poco los textos que has ido haciendo, mira, una pregunta que yo te tenía aquí era sobre, por ejemplo, Cuna de Asfalto, ¿no? Sí. Que es la primera que has leído, ¿no? Dice, al descubrir al habitante, al describir, perdón, al habitante de la Cuna de Asfalto como un Cristo rezagado, ¿qué crítica querías hacer sobre la falta de comprensión y compasión de la sociedad? Vamos a ver. Este poema surge de otro cuadro que tengo en casa, que es un niño de color que está acostado en unos papeles de diario en forma de cruz, ¿no? Entonces, significativamente, la cruz abarca lo que es un Cristo, ¿no? Y si ese muchacho que está en el suelo, tumbado en una cuna de tristezas y de asfalto, ¿no? De papel, de cartones, es igual que la imagen de, posiblemente, de Jesús de Nazaret, ¿no? Una persona a la que murió y todo el mundo, si podía ir escupiéndole mientras iba pasando con la cruz a cuesta, que incluso hasta algunos de los suyos estuviesen... No, yo no lo conozco de nada, yo lo dejaba, ¿no? Entonces muchas veces encontramos, incluso en nuestra familia, en nuestros amigos, en vecinos, Cristos rezagados, que nada mejor que esa metáfora, ¿no? Nos acordamos siempre de... Y no nos damos cuenta que el que está al lado a lo mejor lo que necesita simplemente es que te hagas esto y le digas, escúchame, cuando tú quieras estoy aquí, ya está. Y eso es tan sencillo como eso. Y muchas veces no nos damos cuenta que podemos ser personas sanadoras para la gente y podemos ser personas muy importantes para alguna gente. Y la importancia no está en el dinero ni en los títulos de estudio, nada de eso. Yo digo siempre que la mayor sencillez es la mayor grandeza. Tú siempre me has escuchado eso. La mayor sencillez es la mayor grandeza de las personas. Mira, tenía también aquí una pregunta preparada sobre la del limonero, que también me gusta mucho, ¿no? El limonero sin hojas, ¿no? De apariencia grotesca. Caliente de hojas, se las pida al viento, porque él fue quien se las quitó. Simboliza la filosofía, ¿no? Dice, un árbol, un libro y un hijo que está por nacer. Ajá. ¿Cómo se conecta este árbol con la idea de la creación y la permanencia en tu vida? Pues el limonero que está en mi casa aún está ahí. Todo el mundo que quiera limones puede pasar por mi casa, que yo se los regalo. Están caros los limones, ¿eh? Que él sabe que yo los tengo allí, quien quiera puede cogerlos. Incluso en el cole he llevado yo kilos y kilos de limones, vamos. ¿Y qué representa? Pues mira, un árbol es quizá la representación de la vida, ¿no? Por aquello de nace, crece, se reproduce. Incluso algunos tardan en morirse más que tú, que la persona, ¿no? Pero sí simboliza lo que es la vida, ¿no? El árbol, el libro y el hijo que está por nacer es la típica filosofía de que todo el mundo en la vida tendría que hacer algo. Y tú sabes que yo invito a todo el mundo que, aunque sea, que escriba en un cuaderno cosas de su día a día, igual que el diario de Ana Frank se convirtió en un libro y era un diario, ¿no? Porque sirve. Y el hijo que está por nacer, pues quieras que no, es la parte de ti que tienes que dejar en este mundo, ¿no? Que no significa que no hay que dejar nunca un hijo, pero es dejar algo simbólico en este momento, pues que parte de ti, ¿no? Puede ser un libro, puede ser un cuadro, puede ser un hijo, puede ser una hija, puede ser una creación, cualquier cosa. Mira, en Perdón me pido, ¿no? También... Perdón me pido. Sí, Perdón me pido. También tenía aquí yo preparada una pregunta, ¿no? Totalmente. Dice, empiezo a sanar pidiendo perdón por no quererme, ¿no? ¿Por qué el no escuchar mi propia voz o el forzado silencio me causaron tanto daño?
El silencio hace mucho daño, te explico por qué. Porque mira, vamos a ver. El silencio es necesario para reflexionar, ¿no? Yo cuando hago yoga y hago mis ejercicios de yoga necesito silencio, ¿vale? Pero ese silencio es buscado. Es un silencio que tú buscas. Es igual que los monjes. Los monjes que hacen clausura o que están en clausura tienen sus momentos de silencio. Entonces buscan eso, sea por lo que sea, porque han tenido una vida, quieren pedirse perdón a sí mismos, quieren cambiar. Eso cada persona que elija lo que quiera. El silencio es muy importante. Y cuando a ti te duele la cabeza lo que necesitas es silencio, ¿no? O cuando tú necesitas estar pendiente de algo necesitas silencio, que te agarras simbólicamente la cabeza como diciendo aquí estoy y tengo que estar parado en ese momento. El silencio puede hacer mucho daño cuando a ti te forzan al silencio y tú no puedes hablar. Es muy fuerte. Y cuando tú no tienes a nadie con que decirle las cosas o todo lo que tú vas haciendo en tu vida parece que está mal. Te encuentras una serie de cosas y dices, bueno, pues ya no hablo. Entonces te crea una inseguridad y te crea una tristeza dentro de ti mismo que tú dices, me cachis la más, ¿cómo es posible? Y tú puedes llegar a enfermarte por ese silencio, pero un silencio obligado. Claro. ¿Me entiendes? El que tú buscas no, porque el que tú buscas es terapéutico y tú te sanas a ti mismo, te curas a ti mismo. Entonces, el silencio, la tristeza, todo lo que es la pérdida de tu autoestima, la pérdida de tu conciencia, el dejarte ir, el dejarte, te enferma. Claro. Y hay muchas dolencias y muchas enfermedades que surgen precisamente de eso, de esa tristeza, de ese agobio, de el no saber cómo. Y a veces necesitamos de personas que nos quieran para que nos ayuden. Y también esa persona que está ahí en ese momento determinado, es muy difícil que salga si nadie la ayuda. Es muy difícil. Claro. Eso. Mira, para mí, y yo creo que cuando la gente lo lea, uno de los mejores poemas es el de Un día en las carreras. Y te quería preguntar, ¿no? Si todos apuestan por heroína, ¿vale? Yo suplico a los que quieran triunfar Claro. que apuesten por una joven yegua. Llamada en el nombre de libertad para libertad. triunfar en la vida. Ujú. Pues sí, porque se nos presentan siempre placeres mundanos a nuestro alrededor, el internet, el TikTok, el Instagram, todo que se consume sin esfuerzo, y para aprender todo lo que cuesta vale. Lo que no te cuesta no vale nada. Entonces, para ser libre cuesta. Ser libre, una persona, cuesta mucho. Tienes que leer mucho, tienes que estar muy bien preparado, tienes que saber decir que no, tienes que saber autoevaluarte constantemente, tienes que reflexionar. Ser libre es muy difícil, ¿eh? Que la gente dice, no, es que yo soy libre para ponerme una minifalda. Vamos a ver, eso no tiene nada que ver. Esa libertad no es la libertad de ser, la libertad de tener. Existe un libro muy bueno que es del tener al ser, que es uno de mis libros fascinantes. Y ese libro te enseña eso precisamente, del tener al ser, al convertirte en ser. Eso es demasiado. Entonces, llegar a esa evolución es muy grande. Es igual que, por ejemplo, los poemas, los haikus, ¿no? Los haikus son poemas muy breves, que son en total 3 versos de 17 sílabas, no son más. 5-7-5, 5-7-5, 5-7-5, 5-7-5. Todos hablan de naturaleza y es el papel entero con esos 3 versos. Ricardo Haya y Fernando Jiménez son 2 profesores de la Complutense que trabajaron mucho sobre los haikus. Y ellos, en el sistema métrico, nosotros tenemos el sistema métrico para contar las sílabas, ellos le llaman moras. Son como los perfumes, concentrados, 3 versos, donde hablan de una naturaleza que tú lo estás leyendo y estás viendo el paisaje allí. Chiquillo, ¿esto cómo puede ser? ¿Qué es a lo que te refiero? Entonces, esa sensación
de placidez ante ver eso, te convierte esa simpleza en grandeza. ¿Me entiendes? Sí. Entonces tú dices, madre mía de mi vida, ¿cómo es posible que en esos 3 versos se diga todo? Para llegar a eso es grandioso, eso es grande. Eso es grande. Y haiku, bueno, se escribe con J y con H, normalmente por el sonido de la aspiración del H, ¿no? Pero eso te digo, y son cosas grandiosas. A mí yo me quedo muchas veces ensimismada por querer aprender todas esas cosas, ¿no? Y no sé, yo siempre estoy dispuesta a aprender. Haremos un futuro libro Haikus. de haikus. Mira, te quería preguntar otra cosa, ¿no? Sobre la poesía también de Frenando el Tiempo, ¿no? Dice, cuando voy frenando el tiempo en esa nave, ¿qué valor, Víscera. qué valor tienen para mí esos recuerdos violáceos, tamizados de seda? ¿Qué me trae la brisa cortante? Así, pues cuando tú te vas montando en la bicicleta, tú no te has montado nunca en una bicicleta, Manu, sí, Sí. ¿no? Y vas montándote en la bicicleta y lo primero que haces, como tienes tanto miedo de no caerte, no te das cuenta ni por dónde vas. ¿Eh? Eso es verdad, tú analizas eso. Ahora, cuando tú ya después dominas la situación, vas, que vas oliendo, yo qué sé, a Choco, a la playa, a Santa María del Mar por allí corriendo. ¿Sabes qué te digo? Y percibes. Qué importante es montarte en bicicleta, porque el tiempo pasa a principio así, fugaz, y no me doy cuenta que estoy viviendo, como en la bicicleta. ¿Cuándo me doy cuenta que estoy viviendo? Vuelvo a lo mismo. Cuando soy yo, cuando soy consciente de mí, cuando me siento segura, cuando he aprendido, cuando me han dado palo, pues la bicicleta es lo mismo. Cuando tú te has caído y ya no tienes tanto miedo, tú coges y te vas tan feliz. Pero antes, tú dices, chiquilla, ¿dónde vas? Que no estás saboreando. Y muchas veces perdemos la mayoría parte de la vida por no saborearla, por no pararnos a oler. ¿Sabes qué te digo? Por no pararnos a tocar, por, no sé, cosas así tan sencillas que muchas veces se nos pasa. Y era lo que te estaba hablando, que antes tenemos internet, tenemos el TikTok, y queremos todo así, y eso es imposible, porque todo lo que cuesta no vale. ¿Por qué vale el Guernica? Porque costó en un momento histórico hacer eso y representar, ¿no? ¿Por qué costó, no sé, Romancero Gitano? Todo lo que viene ahí. 20 poemas de amor en una canción desesperada. ¿Por qué vale? Historia de una escalera. Todas las cosas, ¿por qué valen? Porque todo lo que vale es lo que me ha costado. Si no cuesta, no vale. Son buenas reflexiones. Mira, ya te quiero preguntar sobre otros poemas Sí, que no has sí. leído porque... Los que Pero, tú quieras. Yo te leo los que tú quieras. mira, en este caso, por ejemplo, tengo aquí una pregunta para en el poema del fracaso. Poemas del fracaso. Vamos a buscarlo. Sí. ¿No? Venga. Vale, venga. Te lo voy a buscar. Poemas del fracaso. Con mi ojo izquierdo, que veo estupendo, voy a buscarlo. A ver. Poemas del fracaso. No me acuerdo tampoco. Aquí. Gracias. Página 23, ¿no? Qué bien ves, hijo. Ah, y silenciadas a no existir también está muy bien, ¿eh? Poema del fracaso. Sí. Venga, te lo leo, ¿no? Sí. Vale, dice así al final. El ser humano es el único culpable de la destrucción acelerada de nuestro planeta. Fue la reflexión. Para que tú veas los pirdorazos que se pueden meter escribiendo, ¿eh? Dice, el ansia de poder nos cierra puertas sin pensar en el futuro de una humanidad que tecnológicamente avanza, pero silenciando el corazón del mundo. Y quise escribir bellos versos recordando viejos tiempos de flores, hierbas, azahares, de ríos, de valles, de mares, de hiedra, montes y laderas, donde el sol no quemaba, brillaba, donde la luna no se acercaba, brillaba. Y quise aprisionar en el papel mi poema como sombra fresca en frases quemadas, para así empinar a la cordura, a la calma y al sosiego, mirar por encima del egoísmo, haciendo que natura escuche el canto lamentable de las ballenas, muriendo en el olvido del asqueroso no pudo ser, porque antes no escucharon al hombre sabio.
y estamos bailando a destiempo, marcando compases antiguos que olvidados quedarán en el tiempo. Y la historia se repite, y se repite, y se repite, y no aprendemos. Mira, yo sobre esa poesía te quería preguntar, ¿no? Dice, si la humanidad baila, ¿vale? A destiempo, por el egoísmo y el ansia de poder, ¿cuál es el compás o ritmo esencial que deberíamos recuperar para escuchar a la naturaleza? Un compás de 3x4. No, tenemos simplemente que ser honrados con nosotros mismos. Vamos a ver, hoy día, cuando tú estás en tu cabeza diciendo que quieres salvar unos árboles, pero a la vez tecnológicamente tenemos en nuestra casa, ¿qué te digo yo? 3 o 4 aires acondicionados, 4 o 5 coches, y todo es consumo, consumo, consumo. ¿Por qué? Porque la vida nos pone en ello. Es decir, antes, Cádiz, en la calle, 6 coches, de los 6 personas que vivían en el piso. Ahora, en cada casa hay 4 coches. ¿Por qué? Porque si yo necesito mi coche, tengo 3 hijos y tienen también los coches, y vamos aumentando. Si antes hacía calor, pero ahora hace más calor y también nos preparan para que cada vez haga más calor, pues en una casa donde había un aire acondicionado, ahora hay 5 aires acondicionados, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se puede respetar la naturaleza si el ser humano, y nos incluimos todos, lo que queremos siempre es estar más cómodos y vivamos los primeros, los demás no me importa? ¿Vale? Si las ballenas sabemos que las están matando, o los delfines, y caen en las redes cuando van a pescar, y da igual que el delfín ese muera, pues yo digo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Eso es lo que decimos, ¿qué vamos a hacer? Claro. ¿O no? O muchas veces no se dice, ¿qué vamos a hacer? Es que no se puede hacer nada. Entonces habrá que desmontar este mundo totalmente para volver otra vez a empezar. Y volver a empezar siempre sería muy difícil, porque filosóficamente nunca nadie se acuerda de los tiempos pasados. Sino que cuando ocurre algo nos acordamos de lo que pasó, pero no en el momento que estamos viviendo. ¿Vale? Si tú antes te quedabas en tu casa y te decían, ponte a leer un poquito, léeme. ¿Cuántos padres hoy, cuántos padres hoy, por muchos anuncios que te pongan un mueble de Ikea, porque el niño necesita que hablen el mueble de Ikea, tienen tiempo para escuchar a sus hijos leer? Manu. Claro, cada vez menos. ¿Tú me entiendes? Entonces, queremos, pero no hacemos. ¿Cómo tiene que ser esto? Pues tenemos que ser honrados y decir, vamos a elegir lo que crea yo que será mejor, ¿no? ¿O no? Sí, muy buena reflexión, claro. Eso, después te tengo que leer una reflexión poética de esto. Mira, hay otro poema, Dime. que es el de Silenciadas a no existir. Pues sí, ese fue... No sé si lo quieres leer o te pregunto directamente. Sí, no, pregúntame y después lo leo. Vale. Ese poema nació... Salva, ese nació el Día de la Mujer, ¿no? Sí. ¿O fue porque nosotros hicimos una crítica a... No, era el Día de la Mujer. El Día de la Mujer, ¿no? Sí, había que escribir algo sobre la mujer, ¿no? Sí, pero no era porque teníamos nosotros que hacer No. una... Fue lo de La Frida mujer, Kahlo, ¿no? Fue lo de Frida Kahlo, fue anteriormente. Pero fue cuando... de la mujer. Sí, pero no fue porque teníamos que decir algo sobre la mujer que estaba expuesta a los talibanes y eso. Sí, ¿no? claro, ¿no? claro. Sí. Fue la lectura que hicimos allí en el pueblo. En el... Sí. Bueno, en esta poesía, ¿no? Tú denuncias que la ignorancia encarcela a la mujer, ¿no? Totalmente. ¿Sientes que la poesía es tu propio espacio íntimo y liberador? Que contrasta con esa tristeza de silencios enjauladas. La poesía en sí, esta poesía que yo he escrito, dices tú, sí. hombre, yo lo que he querido, ahora cuando la lea, pues las personas evidentemente la harán suya y comprenderán lo que yo quiero decir, pero verdaderamente
Lo que yo quería denunciar simplemente era cómo esta mujer está subyugada a la ignorancia del ser humano y de un momento en el contexto en el que esa persona ha vivido. A ver si me entiendes, porque es lo que yo te decía antes, la psicología social. Tú analizas a una persona, yo por ejemplo, mira, durante 4 veranos estuve dando clase en Tetuán para la facultad y yo te puedo decir a ti que si había 28 masculinos, 3 femeninas allí detrás. Y yo me iba a dar la clase para atrás, porque yo les decía que se vinieran delante y no querían. Entonces, llega un momento en que tú rompes ese coraje que te da a ti que no se vengan para adelante. Pues yo lo que hacía es que me iba para atrás. E iba atrás, me quedaba allí dando la clase atrás. Digo, si el mundo no puede, voy a hacerlo yo al contrario. Entonces, ella es así. ¿Entiendes? Y tú decías, pero madre mía. Entonces tú ahora dices, ¿rompo yo la estructura mental de esas mujeres que están acostumbradas a eso? Igual que si tú le dices a alguien, ¿por qué tiene usted 6 coches en su casa? Es que le hacen falta a mi mujer que va a trabajar, mis hijos que trabajan cada uno. ¿Cómo se cambia? Córdoba, 47 grados por el termómetro. Pasas por una calle y el calentón de todos los aires acondicionados, 52 grados. ¿Sube la temperatura? Pues claro, si todo está escupiendo allí. ¿Cómo que se cambia eso, Manu? Por eso te digo que muchas veces es así. Y yo sé que eso fue de un día para otro, porque ahí está Salvador también, y nos dijeron, tenemos que ir rápidamente a hacer esto para la mujer. Y yo escribí esto en una tarde, vamos. En un rato, vamos. Y mira qué guapa he salido yo aquí. Aquí veía yo bien. A ver, se llama... Te la he dejado, ¿Sí? Está aquí. Vale, gracias, mi vida. Ah, sí, silenciadas a no existir. Guapa estás, Vamos a ver. Venga. No hay peor talibán que la patética ignorancia, sustentada por intereses en el Sagrado Corán. Y así, a la mujer afgana la decoran con modestia en el vestir, eso lo dice el Corán, tapándola con el burka entera no solo su cuerpo, sino también su existir. Un castigo de por vida, solo por ser mujer. Qué mala suerte tuviste, qué pena a no aprender, qué pena a no existir, qué pena a no ser nada. Y sintió que su vida era un vacío donde el rencor acunaba la vergüenza, obviando su existencia a la nada y al olvido. Enjaulada se quedó su tristeza de silencios, con vaivenes agitados por el miedo. Enjaulada se quedó su tristeza de silencios, con vaivenes agitados por el miedo. Fue siempre tu maltrato, mujer afgana, una venganza de un hombre egoísta y macilento que no tuvo respuesta en el antaño. Y es hoy cuando cree ser el dueño, ejecutor y dictador de la esclava que imagina tener por compañera. Me leí un extracto del Corán donde hablaba de eso, de que era el vestir para la mujer afgana. Tenía que estar ella de esa manera, así. Ahí está. Recatada en el vestir. Sigue. Bueno. Mira, hay una reflexión que me gustó mucho en uno de tus poesías también, que es en Días de Encanto, ¿no? Respondes a la pregunta, ¿quién soy? ¿No? Dice, diciendo que lo aprendí jugando de niña. ¿Cómo el juego infantil se convirtió en el cimiento de tu libertad adulta para poder decidir sí o no? Bien, eso es difícil. En la decisión del sí o no siempre es muy difícil. Y te puedo decir que siempre, precisamente por ahí tenemos nosotros que el próximo día hacer unos poemas que hablan del destino, ¿no? Y yo siempre me he puesto a reflexionar sobre el destino y ahora que me tengo que poner las botas tanto tiempo, que tengo que mirar para arriba y así, pues me pongo a reflexionar. El destino es simplemente aquel dado que tú tiras en un momento determinado, ¿no? Y crees que con él vas a ganar una partida, que puede ser la partida de tu vida, o quizás algo que en un momento determinado, ¡qué suerte! Yo pienso simplemente que el destino lo marcas tú y que el sí o el no te hace llevar la consecución de tu vida, ¿no? Que empecé a estudiar porque me gusta esto, si me fui por este camino, me fui por lo otro. Y lo más importante de todo esto es que existe una cosa que se llama evaluación hacia uno mismo, ¿no? Y si tú eres consciente de lo que has elegido, también tienes que ser consciente y responsable de lo que tú has elegido, porque ahí es donde tú vas.
o dónde llegas. Y, por supuesto, lo que no podemos hacer nunca después es, yo he elegido, qué mala suerte he tenido. Pues mira, la mala suerte en sí quizás te ha servido para aprender a que por este camino no vayas a coger otro día, o vas a pensarlo de otra manera, ¿no? ¿Cuántas veces hemos pensado, si yo hubiera hecho esto? Nadie tiene una goma para borrar el pasado. Claro. Sí tenemos un lápiz para escribir nuestros pensamientos y tenemos un lápiz para escribir a dónde quiero ir, qué sueños quiero conseguir, qué tengo que hacer para... tengo que ponerme a mí misma unas metas para conseguirlas. Si tú luchas por eso, cuando lo consigues eres feliz, ¿no? Claro. En eso consiste la felicidad. Y te leo esta reflexión que dice que tengo un juego de mano. ¿Has visto las gafas? Es que esto es increíble, ¿eh? Días de encanto. Eso es una de las reflexiones. Dice, construimos castillos en el aire que nunca se caían, reforzados con adoquines de agua traídos de muy lejanas tierras. Reíamos en la orilla, haciendo que nuestros sueños de infancia algún día sí existieran. Días de encanto rebozados de arena fina. ¿Cuántas veces desde entonces me he preguntado en momentos de incertidumbre, de tristeza, de soledad, de impotencia? ¿Quién soy? También me lo han preguntado. ¿Quién eres? Hoy, sí, hoy puedo responder sin vacilación. Soy las vivencias de mi ayer, eternas vivencias que han hecho de mí lo que soy. Por todo lo aprendido, hoy me siento libre, porque puedo decidir sí o no. Ayer lo aprendí jugando y entre las dificultades busqué un cómo, un por qué, un cuánto, un dónde, un cuándo y un qué. Hoy lo sé y ya me siento libre. Hasta luego. Manolo, toma, espera un momentito. Ahora me tengo que ir un momentito y salgo de la pantalla. Por favor. Venga. Tengo que darle esto porque se van. Para ellos. Perdona que interrumpa, pero tengo dos nietecitos Y tienes que... que me están esperando a las 8:30 en punto a recogerlo y me da penita dejarlo que espere solo. Gracias. Venga. Hasta luego. Gracias. Enhorabuena. Gracias. Qué gracioso. Es que estos son unos amigos. Él es Manolo Rossetti. Él era era decano de la facultad y su mujer era compañera de otra amiga mía que estaba allí. Entonces, cuando se enteraron, decía, yo tengo que ir. Digo, bueno, pues ya está ahí. Eso. Mira, tengo una última pregunta. Qué poca, ¿no? Tenía algunas más, pero el tiempo ya no nos da para más. Mira, hay una que, por ejemplo, me pareció muy tierna, ¿no? Que es Caricias tiernas, valga la... Dice que el bambú se hizo noble por las caricias del viento. ¿Qué reflexión ofrece sobre la construcción de la fortaleza interior usando el amor y la paciencia en lugar de los gritos? A ver, voy a buscarlo. Ayúdame, Manu, por favor, te lo pido. Mira el índice mejor. Por favor. Caricias tiernas. Así. Nunca. La 42. Sí, eso está muy bien. Eso es una reflexión. Toma. Es muy linda. Caricias tiernas. Fijaros, ¿eh? Nunca por los gritos se erigió recio el bambú. Fueron el sol y las caricias tiernas del viento que, envueltas en el aroma dulce del amor, regadas con una exquisita paciencia, le hicieron noble del tallo y con una sensible alma de algodón. Nos quedan 5 minutos, no sé si tenéis alguna pregunta para Flores. Venga, decidme. Nada. ¿No tenéis preguntas? Bueno. Yo quería preguntarte una cosa, ¿no? Que a mí me la han preguntado y bueno, yo he contestado de manera. Después de haber escrito tanta poesía y decir, desnudarte delante de la gente, ¿qué piensas? ¿De qué? ¿De ¿De mi lo que desnudez tú has escrito? o de lo que piensa la gente? No, lo que piensas tú. Yo pienso- A ti te sirve, porque lo que piensa la gente es lo de menos. Lo que importante es que tú escribes para ti
y tu satisfacción personal y tu ego Sí. para ti, no para los demás. Lo que pasa es que los demás también lo valoramos porque es algo que realmente nos lleva. Yo escribo porque tengo que sacar de mí o una reflexión o hay una injusticia que yo quiero que se nombre Eso es. o algo que tengo que cuidar y escribo. Y también escribo porque me doy cuenta de que ciertas personas necesitan que yo le escriba eso. Por ejemplo, voy a contestar a la pregunta una reflexión que le hice a Manu. Y tú vas a decir, ¿y por qué? No sé, porque yo ahí vi a Manu. Y no es que sí o que no. Pues lo vi ahí y entonces dice así. Cabalgan lindos sueños que hoy viven conmigo. Sueños de almidón y ropa blanca, zurcida con esmero, rociada de aroma de manzana verde que mamá ponía en los cajones. Cada domingo en la plaza del pueblo montaba pacientemente el fotógrafo todo lo que tenía y que a la niñería nos hacía descubrir un mundo misterioso de hermosas princesas y de valientes príncipes a caballo. Era fantástico. Un nerviosismo interior recorría todo nuestro ser y a media sonrisa escuchábamos «¡Quietecitos! ¡Ahora! ¡Ya!». El fotógrafo se convirtió en un mago, pues hizo que el tiempo no existiera regalándonos el pasado. Y se hizo la foto. Entonces, ¿por qué? A mi amiga Marga le hice un poema que se llama Si digo paz. Lo leí en Bornos. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque me salía esa persona eso. Ella es paz, que sale paz. No sé, ¿no? Otro verso que os puedo terminar diciendo, por ejemplo, cuando me busques y no esté cerca, búscame en tu sonrisa, búscame en el perfil de tus rojas lunas, búscame en el dulce mirar de los niños, búscame en el lindo sol de primavera, búscame en el murmullo de las olas, búscame también en estos versos, entre las tímidas amapolas, búscame en tu soledad buscada, búscame en tus sueños, y si allí no me encuentras, búscame en el más pequeño rincón de tu alma. ¿Qué? ¿Has visto? La necesidad tuya de decir lo que tú quieres decir Claro. a la gente, lo que tú sientes, que lo que sientan ellos, ellos lo sentirán. Pero Claro. tú dices lo que tú quieres decir. Claro, y lo todo el sientes. mundo es capaz de desnudarse a sí mismo escribiendo. Y yo siempre invito, y tú lo sabes, a todo el mundo a que escriba y que exprese sus cosas. Que después, si gusta más o gusta menos, muchas veces es lo de menos. Es que tú utilices la escritura como si fueses una medicina. Claro. Esa medicina te sirve. Y a la larga, cuando yo veo estos versos que fueron escritos pues con 13, 14, 15, 30 años, pues yo digo, pues aquí hay una filosofía de vida. Y esa filosofía es así. Y yo os la he ofrecido esta tarde a cada uno de vosotros. Qué linda es. Te voy a decir una cosa, que ya sabes que es una maravilla. ¿Y tú? No, pero te iba a decir, no yo porque yo pinte, sino que, que también pasa con otras artes. Como Totalmente, mi vida. Estamos hablando de grandes pintores. Total. Hablando Si de- tú también eres una gran pintora. No, pero que expresa, si eres sincero, te sale, ¿no? Te va saliendo. Como la escritura, tienes que tener una técnica. Totalmente. Por mucho que improvises. Tú tienes que ser auténtica, Toño. Igual que cuando tú pintas, eres auténtica. Si no, eso no te sale. Esta señora que está aquí enfrente, uno de los artículos más bonitos que se ha editado en una revista científica ha sido de ella. Se la escribí yo en el año pasado, en diciembre. Y se llama Mujer Gaditana, precursora de su tiempo. Fue una maravilla, de verdad. Me gustó mucho y fue increíble. Ella es una gran pintora y es verdad, todo lo que se hace con honestidad, hay que hacerlo con honestidad, sea como sea. A lo mejor miró, no gusta, porque se creen que nada más que son rectángulos de colores. Y ahí hay una... A ver si me entiende la gente. Bueno, tú tienes que hacer lo que de verdad quieres, lo que de verdad te gusta y lo que de verdad eres auténtica en eso. Yo cuando cojo un lápiz y digo yo, por ejemplo... quieras que no te digo,
entre tu sonrisa, entre ese olor a primavera. Quizás me has mentido, pero yo hoy te perdono porque es parte de mi vida. Y te sale eso, ¿no? Y tú dices, bueno, El arte en general, la escritura, totalmente. la pintura, La danza, quien baila, quien hace, todo lo que sale de sí, cuanto más sincero eres, mucho mejor. Eso sí es verdad. Entonces, como dice Salvador, ¿tú te desnudas? Pues claro, en un cuadro, en una danza, en una expresión, en una pintura. Es cierto. Es cierto. Lo vamos a tener que dejar aquí, ¿vale? Discúlpame, es que aquí cierran y nos quedamos aquí. Nos van a echar. Que os pido un fuerte aplauso para Flor. Gracias. ¡Ay, qué bonito eres! Mira, gracias.